Queridos hermanos, la paz y el gozo del Señor esté con cada uno de ustedes. Qué alegría el que estén aquí acompañándonos en esta bendita señal de María Visión y en este programa Tiempo de Evangelizar. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Y bueno, prepárate para lo que el Señor va a traer a tu corazón en este día. También me acompaña aquí en este programa nuestro querido hermano Salvador Íñiguez. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mucho gusto. Bienvenidos a su programa Tiempo de Evangelizar, en el cual pues de alguna manera deseamos crecer igual que ustedes en este camino de la conversión, en esta aspiración de vida a la santidad. Bienvenidos sean todos ustedes. Y hoy, queridos hermanos, vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ilumine. El tema de este día lo hemos titulado De la mentira a la verdad. Tenemos un invitado, un hermano en Cristo que nos va a compartir sobre su experiencia, cómo cayó en las garras de la mentira, pero cómo la verdad de Jesucristo liberó y transformó su vida. Entonces dejemos que sea la palabra de Dios la que nos ilumine para empezar este programa. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice así: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en este tema vamos a desarrollar ese tema maravilloso, que realmente la verdad de Cristo libera, transforma. Y para ello, antes de invitar a nuestro querido hermano, a nuestro invitado en este programa, en esta ocasión, tenemos 4 regalos. Tenemos 3 rosarios para que usted empiece a llamar, para que usted entre y se gane uno de estos obsequios, estos regalos. Y también viene una predicación de su servidor que la he titulado Con María hacia Jesús. Es una predicación, oración, y vienen 8 alabanzas, porque ella mejor que nadie nos lleva de esa vida de mentira, pero nos lleva hacia la verdad de su Hijo Jesús. Entonces queremos darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano en Cristo, Guillermo Minjares. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues alabado sea Jesucristo hoy en este día, ¿verdad? Pues más que nada, hermano, pues estoy muy feliz y contento pues que me haya invitado, ¿verdad? Porque espero que este testimonio pues les sirva para muchos hermanos que nos están viendo pues en la televisión ahorita, y pues así sea, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Bienvenido. Y de una forma u otra dice Jeremías 2:13: doble falta ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Entonces queremos preguntarte, hermano Guillermo, ¿cómo fue que entraste a esta cultura de la Santa Muerte? Pues más que nada, hermano, pues como todo un adolescente, tenía 14 años, cuando yo iba caminando para San Pedro Tlaquepaque, recuerdo, y de pronto pues vi una tienda esotérica, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención al ver todos esos artículos religiosos, veladoras, herraduras, pero lo que más me llamó la atención fue una imagen de la dichosa Santa Muerte. Y todavía recuerdo aquel día que le pregunto a aquel joven: oye, ¿eso qué es? Y lo primero que me dice: ¿sabes qué? Eso es la Santa Muerte. Y yo me quedé así como que, bueno, pues, ¿pero eso qué hace o qué? Bueno, me llamó tanto a mí la atención que empecé a ver muchos libros de magia, de brujería, y luego había un novenario que decía Ritual a la Santa Muerte. Y yo le decía a este muchacho: bueno, ¿pero eso para qué es? ¿Para qué te sirve? Y luego me dice: todo lo que tú le pidas, te lo concede. Y yo en ese entonces, yo pensaba, ¿realmente existirá Dios? Realmente, como todo adolescente, muchas veces uno se pregunta, ¿realmente existirá Dios? ¿Sí existirá el bien o el mal? Y yo dije, pues ¿sabes qué? En ese momento pensé, pues le voy a calar. Me compré mi imagen de la dichosa Santa Muerte, llegué a mi casa y lo primero que hizo mi mamá fue enojarse conmigo, me regañó, y puse la imagen en el centro de mi casa, como si tuviéramos una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero pongo este ídolo y lo pongo ahí en mi casa y empiezo pues a practicar. Empiezo a hacer un novenario, dizque a la dichosa Santa Muerte. Empiezo a hacer oraciones y me empiezo a involucrar más en las cosas esotéricas, ¿verdad? Anteriormente yo en ese entonces trabajaba en un mercado que está repleto de puros amuletos, donde venden veladoras, donde venden todo ese tipo de cosas.
Entonces a mí me llamaba mucho la atención, entonces cada vez me enfocaba más y más y más y más y más en esas cosas. Entonces llegó un tiempo que pues mi papá también era muy dado a esas cosas de la nueva era, de la metafísica, de la brujería. Tenía un locker lleno de puros libros, inclusive él y yo íbamos y comprábamos en esa tienda artículos pues, esotéricos. Pero fíjense lo que me pasó, pues todo queda, no todo queda así, porque lamentablemente pues pasaron cosas muy críticas. O sea, todo empezó como un juego. Todo empezó como un juego, es querer experimentar en las cosas pues de Satanás, no se le puede llamar más que de eso, ¿verdad, hermano? Entonces todo comenzó así, empecé a involucrarme cada vez más y más y más en esas cosas. Ya no nomás era la Santa Muerte, sino ya eran libros de metafísica. Ya no nomás eran libros de metafísica, empecé a ir a lo que vienen siendo prácticas de brujería. Perdón, entonces te fuiste también introduciendo a lo que comúnmente la gente llama nueva era. Sí, también. Yo estuve involucrado en todo eso, pero todo comenzó a raíz de lo de la Santa Muerte. Es lo que estoy viendo, que ese fue como un camino que te fue introduciendo cada día más, sí, aún todavía. Fue como el gancho. Fue un gancho. Como el gancho, sí. Y todo comenzó, entonces yo me acuerdo que, como decían los libros que mi papá muchas veces tenía en su locker, súbete a tales horas de la noche, prende un cirio negro, y yo empecé a hacer muchos rituales ahí arriba en mi casa sin que nadie se diera cuenta de lo que yo estaba haciendo. Y lamentablemente muchas veces los padres de familias o las mamás o los papás son muy dados a ir con las brujas a que les hagan limpias. Muy común. Sí, es muy común a que les hagan limpia, a que les lean el tarot, los horóscopos. Yo estuve involucrado en todo eso, inclusive hasta yo mismo muchas veces me compré mi mismo tarot disque para adivinar el futuro. Entonces, pues todo comenzó así, ¿verdad? Yo empecé a practicar brujería hacia un compañero que me caía muy mal. Todo comenzó así. Yo le pedía pues a la dichosa Santa Muerte que si realmente pues existía pues que lo enfermara. Esa era mi petición. Porque yo en ese entonces, yo tenía dudas, dije, si realmente existe el mal, pues que se manifieste. Entonces yo practicaba con ese compañero, haciéndole daños, me subía a la azotea en mi casa, yo sabía hacer veladoras, preparaba las veladoras tal y como los libros lo decían. O sea que tú fuiste como pidiendo un auxilio para dañar a la persona. Sí. Se empezó a como a sembrar en tu interior un deseo de odio, de cizaña, rencor. De rencor, sí. Entonces, tal y como decía el libro, ¿sabes qué? Arráncale un puño de cabellos, entiérralo en tal lado. Entonces yo empecé a hacer todo este tipo de prácticas. Aparte, lo de la nueva era, yo tenía creencias de la reencarnación. Yo pensé que uno reencarnaba, que tenía otras vidas. Me da risa ahorita porque esas ideologías las teníamos así muy concretas. Mis papás eran muy dados de ir a las limpias, de ir a que les hicieran limpias, y yo era muy dado a que me leyeran el tarot, a que me leyeran las runas, inclusive hasta de hacer yoga y todo ese tipo de cosas. Y también estaba involucrado en las cosas de los ángeles. Oye, hermanito, haciendo un paréntesis ahí, y tristemente hay mucha gente que se llama católica, ¿no? Bautizada, confirmada, pero como desconocen la bendita palabra de Dios, pues eso se meten en toda esta oscuridad, porque el enemigo nos va engañando, como poco a poco lo fue haciendo contigo. No, y sí es un engaño tremendo, porque tú vas con estas personas y ves que tienen imágenes de la Santísima Virgen, del Sagrado Corazón, y piensas, no, pues es que son católicos, a lo mejor pues sí son cosas de Dios, y muchas veces nosotros nos dejamos engañar por todo esto, pero lamentablemente no. Algo que curiosamente también, Memo, me llama la atención de ese tipo de personas que supuestamente te predicen el futuro, te leen las cartas, comúnmente siempre siembran la división, porque siempre que va una persona y acude con ellos, siempre te van a decir, fulanito es el que te tiene enfermo, ya sea tu esposo, tu yerno, tu suegra, tu nuera, pero siempre siembran la división. O sea, ¿por qué no detectar desde ahí que son un instrumento del maligno como tal? Claro, bien cierto lo que dices, hermano Salvador, pero tristemente cuando de repente pues estamos en una muerte espiritual, no tenemos pues la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio, entonces como dice nuestro hermano Memo, pues simplemente tienen la imagen de la Virgen, del Sagrado Corazón, o incluso cuando de repente hacen alguna limpia, ¿no? Hacen incluso el Padre Nuestro, ¿no? Y con agua bendita. No, y todo eso. Sí.
Y espérese, hermano, otra cosa. Me acuerdo que un día fui a un curso angelical, pues más bien parecía curso de puros demonios, porque toda la persona que daba este curso angelical promovía, en primer lugar, el aborto, el adulterio, las parejas homosexuales. O sea, decía, ¿es un karma o es un problema cargar con una cruz? Decía, ya es un problema cargar con una cruz. Decía, porque eso es un problema. Claro. Bueno, vamos ir a un corte, no le cambie, vamos a seguir aquí que nuestro hermano Guillermo nos siga compartiendo. Y recuerda, hermano, es tiempo de evangelizar. Aquí están estos 3 rosarios y esta predicación de su servidor con María hacia Jesús, una predicación, oración y 8 alabanzas. Entonces, bueno, pues de una forma u otra, no sé si ya hay algunos mensajes, hermano Chava, que quieras saludos o algo, antes de continuar pues con de una forma u otra con nuestro hermano Guillermo. Sí, nos escriben de Tlajomulco y nos dicen que el contenido del programa es muy interesante, que realmente sí, como personas católicas que la mayoría nos decimos, muchos sí tienen ciertas prácticas esotéricas que aunque nos decimos católicos, todavía somos de los que estamos en la mañanita a punto de salir, pero no nos vamos hasta que no escuchamos el horóscopo para ver qué tipo de ropa, de qué color me voy a llevar, etcétera, y cosas así, ¿no? O que por el simple hecho de traer un rosario o colgarte una medalla de San Benito, pero no vas a misa, no te confiesas, no comulgas, piensas como que la medalla te va a hacer la magia de cubrirte de todo tipo de males, cuando no es así, digo, son sacramentales. Y los sacramentales pues solamente tienen un efecto cuando realmente tú tienes una vida espiritual activa, ahora sí que insertada dentro de los sacramentos de nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Y es lo que aquí nos dice Candelaria Tadeo. Okay. También mandamos un saludito a Janet, que es su cumpleaños. Amiga, Dios te bendiga, te quiero mucho y échale ganas. Bueno, pues gracias, siga llamando, aquí están estos regalos y bueno, de una forma u otra seguimos aquí con nuestro hermano Guillermo y de una forma u otra empiezas pues ya en todo esto de la nueva era, pero oyes hermano, para todos los que nos están escuchando, incluso adolescentes, papás, ¿se paga un precio cuando uno se mete en esto o no se paga nada? Claro que se paga un precio, de hecho yo pues lo tuve que pagar. Porque fue algo impresionante, ya después que me metí, me involucré tan profundamente en todo esto, que yo empezaba a hacer prácticas, me empecé a enfermar de un odio, de una cizaña dentro de sí mismo. A Dios lo quería hacer para un lado, porque era digamos como un católico light, de que voy a misa cada vez que yo quiero, de que quiero creer en Dios por mis propias creencias, sino como me lo inculcan, y yo quería hacer de Dios pues... Para un lado no me interesaba, yo estaba pero aferrado en todas estas cosas y en todos estos engaños. Yo empiezo a practicar pues la brujería, empiezo a practicar todas esas cosas esotéricas y entonces hubo un tiempo que yo ya no me interesó tanto lo de la metafísica ni lo de la nueva era, sino en hacerme una persona oscura. O sea, como un satánico. Claro. Así como algo como un brujo mayor o algo así. Sí, sí, ya empecé a practicar y veía que todo eso sí que sí funcionaba. Y más porque lo veía con un compañero de la escuela, que él decía que en las noches se sentía mal y era él a quien yo empezaba a practicar la brujería con él. Entonces llegó un tiempo donde yo ya estaba cegado por la oscuridad, por el pecado. Mis pensamientos ya no eran pensamientos pues de un adolescente normal. Entonces, recuerdo que un día estaba en la casa de mi abuelita, cuando yo estaba acostado, siento que algo me golpea el estómago, me golpea el vientre, y de pronto siento que mi corazón empieza a palpitar, empieza con un palpitar muy fuerte, y siento que alguien me quiere robar el corazón. Y de pronto me dice el enemigo de Dios, en ese momento, la dichosa Santa Muerte, me dice, tú me invocaste y ahora yo estoy aquí. Tú me perteneces. Y en ese momento me cayó como un balde de agua fría en mí. Y en ese momento pensé, dije, Dios mío, ¿qué hice? Veía una imagen de la Santísima Virgen María, de la Santísima Virgen y de nuestro Señor. Y de pronto mi mente empezaba a atacarlos constantemente. En ese momento me di cuenta que yo le abrí puerta al demonio. En ese momento. O sea, no era la Santa Muerte como tal. No.
Cuando tú la invocas, se manifiesta y es un demonio. Sí, pues sí, lógicamente. Entonces, cuando empezó eso, yo empecé con un pensamiento aturdido, me llené de soberbia, de lujuria, empecé muy mal. Yo no podía dormir en las noches, parecía como si tuviera ataques de esquizofrenia. Y muchas veces mis papás pensaron eso, que yo estaba mal de la mente. Yo no les comentaba nada todavía porque me daba vergüenza decirles qué había hecho. Entonces, en ese momento, ya cuando todas las noches yo no me podía dormir, sentía que venía ese ser, pues ese enemigo de Dios, me insultaba con toda clase de cosas. Yo no podía dormir, físicamente estaba muy mal. O sea, yo ya era otra persona completamente. Aparte de que en mi casa me decían, no te sugestiones, ya leíste muchas cosas, tú ya estás bien sugestionado, te vamos a mandar con un psicólogo, con un terapeuta para que te ayude. Me llevaron otra vez con las brujas para que me hicieran limpias. Otra vez me llevaron. Entonces yo asistía a que me hicieran muchas limpias porque yo sentía que había una aberración mental de parte del enemigo conmigo, del enemigo de Dios. Entonces me empezaron a llevar con las brujas a que me hicieran limpias y todo eso, y cada vez empeoraba más. O sea que en vez de sacarte, te ibas metiendo más y más y más todavía. Sí, Claro. Por decirlo así. Sí, y dos puntitos bien interesantes ahí, hermano, para aquellas personas que de una forma u otra, adolescentes, jóvenes, matrimonios, que por curiosidad se estén metiendo en esto, aunque tú te lo tomes por curiosidad, el enemigo no lo toma, él se lo toma en serio. Y otra cosa, como dice él, lo llevaban con otra bruja, y bien lo dice el Evangelio, Satanás no puede renunciar a Satanás, porque iban al mismo, a consumir mismos servidores de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó de ahí, hermano? Pues, ¿qué pasó? Que yo duré 4 meses muy mal, tenía pensamientos obsesivos horriblemente, yo pensé que ya me estaba volviendo loco, me empezó a llegar una depresión, mis pensamientos me decían, súbete, vivía en una casa de 3 pisos, me decía, aviéntate, mátate, todo ese tipo de cosas, yo ya no podía más, en la escuela me quedaba dormido y en la noche yo no podía dormir porque eran unos ataques tremendos del enemigo de Dios que venían sobre de mí. Entonces, bueno, aquí Memo me haces recordar una cita bíblica de las cartas de San Pedro donde dice, el demonio es como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea que a ese león rugiente tú cada vez te acercabas más. Ahora, dices, ya eran como pensamientos obsesivos y compulsivos porque se repetían y se repetían. ¿Tú cómo empiezas a salir de todo esto? Pues mira, que aquí como que fue algo muy impresionante porque en la misma escuela, en la secundaria, había una maestra que me observaba, me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? ¿Qué te está pasando? Me decía, y yo le decía pues a mi maestra que todo lo que les comenté, que había estado con lo de la Santa Muerte, lo de la Nueva Era, y que realmente yo sentía que el enemigo de Dios, el demonio, venía en las noches a atormentarme, y ya no nomás me atormentó en la noche, sino fue todos los días. Entonces, hubo un tiempo donde en mi casa ya no nomás yo era el enfermo, sino todos los que estábamos ahí. ¿Enfermos en qué sentido no? Sí, en la cuestión de que muchas veces me decían, es que tú ya estás mal de la cabeza, vas a tener esquizofrenia, ya estás traumado, ya todo eso. Pero ¿saben cuál fue la cuestión? De que mi casa empezó a llenarse de gusanos. Fue algo pero impresionante. Porque los gusanos se juntaban a la mitad de la pared y caían. Y eso era algo tan impresionante porque mi mamá nunca tenía ni comida que se echara a perder, nada. Mi mamá, al contrario, limpiaba las paredes de la casa, la limpiaba súper bien para que no hubiera nada, y al día siguiente se volvía a manifestar esto. Y no nomás era eso, sino olores muy fétidos en la casa. Era una cosa horrible. Ya como quien dice, todos ya nos estábamos enfermando de lo mismo que yo. Y es cuando me empezaron a creer. Y ellos no sabían a dónde acudir, o dónde acudir, a dónde llevarme. Yo parecía que casi tenía una posesión, porque en las noches era algo tremendo, porque mi papá me tenía que tomar de los brazos, de los pies, me tenían que agarrar. Y ahora sí, como todo buen católico, ahora sí le pide a Dios que lo ayude, ahora sí, todo, ¿verdad? Claro. Entonces empezó a pasar esto en la escuela. Yo tenía una maestra que me observaba mucho y me decía, ¿qué te pasa? Y un día ya no soporté más, rompí en llanto y le dije, ¿sabe qué, maestra? Me metí en cosas de la Nueva Era, me metí en cosas de lo de la Santa Muerte, ya no sé qué hacer con mi vida. Y me dijo, ¿sabes qué? Ahora
en la parroquia de San Pedro Tlaquepaque van a exponer el Santísimo. Y yo me quedé, ¿cómo que van a exponer el Santísimo? Si nosotros reencarnamos, ¿cómo puede ser posible que Dios vaya a estar en la Eucaristía? Yo decía, no, eso no puede ser. Dios no puede estar en la Eucaristía, porque yo tenía pensamientos de que uno tenía otras vidas después de la muerte. Y yo decía, no, no y no. Pero ¿sabes qué? Tanto era mi agonía, porque ya no soportaba más los pensamientos, porque en cuanto cerraba los ojos veía todo muy mal. Entonces ese día decidí caminar hacia San Pedro Tlaquepaque, a la parroquia, y recuerdo ese día que el Santísimo estaba expuesto. Y en cuanto entré a la parroquia me hinqué, y en ese momento le dije, Señor, perdóname por todos los daños que he hecho en mi vida. Perdóname, por favor. Y en ese momento yo siento que el Señor fue tan misericordioso conmigo. En ese momento siento como unas flechas que me atraviesan el corazón, la mente, mis manos, mis pies, y empiezo a sentir caliente, caliente, caliente. Y en ese momento empiezo a llorar y le empiezo a pedir, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador, perdóname, Señor. Y en ese momento me quedé sentado en la banca del Santísimo y me quedé dormido, porque era el único lugar donde yo me podía refugiar. O sea que tú encontrabas paz cuando, en el momento que fuiste a visitar a Jesús sacramentado. Sí, encontré paz. Y en ese momento yo comprendí que Jesús estaba realmente en la Eucaristía, que Jesús es un Jesús vivo, presente, real, amén, en cuerpo, en alma y en divinidad. Y luego regresaba a mi casa y otra vez se volvía a repetir el mismo círculo, otra vez. Sí, y eso es bien interesante de una forma u otra, hermanito. Lo interesante, o sea, que tu respuesta, tu solución, tu paz fue Jesucristo. Para aquellos que nos están viendo y también igual alguien se metió por curiosidad en esto y de repente ya fueron que magia blanca, magia amarilla, de una forma u otra, están, o sea, pisando el mismo terreno del enemigo. Entonces también, así como nuestro hermano Guillermo, esa invitación el Señor te hace, ¿no? A buscar a Jesús a través del confesionario, de la Eucaristía, de la palabra de Dios. Y en ese momento, hermano, yo comprendí, tuve un encuentro tan personal con Cristo en ese momento, que yo todos los días era una necesidad de ir al Santísimo. De ir al Santísimo. Ok, entonces también aquí vemos cómo por parte de tuya, pues, hay un acto como de humildad al ir a reconocer ante Jesucristo tu equivocación, porque tú estabas caminando, ahora sí que fuera de la senda que realmente Dios nos marca a través de la fidelidad del alma a sus preceptos, pero tú reconoces con humildad pues que faltaste y que tú estabas viviendo todo este tipo de cosas porque realmente no estabas haciendo lo que Dios te pedía, pero hiciste un acto de humillación, de humildad, y es cuando Jesús penetra tu corazón y tú sientes que encuentras esa paz que no tenías. Y curiosamente dices que la encuentras cada que vas al Santísimo Sacramento y te encuentras con un Cristo vivo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, andamos a veces deambulando y como realmente nos decimos católicos, pero traemos amuletos, tenemos la herradura colgada en la puerta, tenemos la trenza de ajos, ¿sabes? Que a veces llega la gente, bueno, en mi caso yo en una ocasión con una tía y su trenza de ajos, ahí yo decía, tía, pues ¿va a vender menudo o qué? No, pues que para la buena, no, pues no, como que para la buena suerte. Y yendo a misa, no, eso no es de católicos, ¿verdad? Porque le damos el poder de Dios a un objeto simple y creado por Dios, que siendo que Dios es el creador de todo. Entonces, en este caso, pues vemos aquí con el testimonio de nuestro hermano Guillermo, cómo él, al encontrarse con Cristo Jesús, a través de la Eucaristía, que es su presencia viva y real, él empieza una especie de liberación, ¿verdad, hermanos? Bueno, miren, ahorita vamos a un corte. Les invitamos a que llamen. Tenemos 3 rosarios de Medjugorje y un hermoso disco de nuestro hermano Rubén García con una predicación. Llamen y volvemos enseguida. Y recuerda, nosotros en este programa, tiempo de evangelizar. Y de una forma u otra nos estamos gozando en lo que el Señor hace cuando un corazón se rinde, cuando un corazón reconoce su pecado, reconoce en la mentira, en la muerte espiritual en la que ha caído, pero nos damos cuenta que el pecado nos deja vacío, nos deja soledad y
Qué hermoso, ¿no? En nuestro hermano Guillermo, lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy en la actualidad, hermano Guillermo, ¿cómo te sientes? Hay una comparación, el vivir en la esclavitud del enemigo, en la muerte espiritual y esta vida en plena en Cristo. Hay una diferencia. Pues sí, es completamente diferente todo esto. Gloria a Dios. Porque yo empecé a tener una sanación que no duró unos meses, duró inclusive años. Porque recuerdo que a donde me llevaron por primera vez fue con el padre Angulo, a las misas que él hacía. Tuve que hacer una renuncia para poder liberarme de todo esto. Y luego tuve un encuentro personal con nuestro Señor casi todos los días yendo a misa, confesándome, rezando el rosario, y a través de la palabra de Dios fue cuando yo me fui retroalimentando de todo eso, me fui llenando del amor de Dios. Fortaleciéndote en Cristo. Y luego viví un encuentro personal con nuestro Señor y pues el Señor me dejó completamente enamorado. Amén. Yo lo que sí les puedo decir a todas las personas que nos están viendo, que los cultos, tanto de metafísica, brujería, hechicería, del yoga, reiki, o de la nueva era, o de la dichosa Santa Muerte, no dejan nada bueno. La cultura de la Santa Muerte solamente trae pecado, desorden, como en estos tiempos cuántas cosas no estamos viviendo. El aborto, que es algo impresionante, o sea, cuánto daña. Lo que mucha gente predica en la televisión, horóscopos y todo eso, también vivimos muy incultos a la fe cristiana y estamos viviendo sin fe lo que estamos viviendo. Estamos depositando nuestra fe en otras creencias, sino en el mismo Dios por quien se vive, ¿verdad? Claro. Y tristemente, hermanito, o sea, se le está haciendo propaganda al enemigo. Porque cuando de repente en la casa de muchos que se llaman católicos y tienen todos estos libros, estos objetos, ¿no? Amuletos, trabajados por el brujo, el hechicero, pues ¿a quién se está haciendo propaganda? Al enemigo. Y nos llamamos católicos. También quiero hacer aquí un paréntesis, el ojo de venado. De repente, muchas mamás que yo me encuentro, le digo, ¿su hijo está bautizado? Ellos me dicen sí. Digo, pero ¿sabe qué? Su hijo pasó por el bautismo a ser hijo adoptivo de nuestro Señor, su ángel de la guarda, la intercesión de la Virgen María. ¿Por qué le pone ese ojo de venado, aunque venga la imagen de San Judas Tadeo? Porque ese amuleto, ese ojo de venado, el día de Halloween está consagrado al demonio. Y usted inconscientemente está consagrado a su hijo, a su hija, al demonio. Y lo mismo las cadenas de San Judas Tadeo. Por eso, hermano, si tú no dices a aquel amigo, amiga que trae a su hijo, a su hija con el ojo de venado, lo que es, si tú en la iglesia no tiras las cadenas de San Judas Tadeo, tú y yo estamos pecando de omisión. Otra cosa que también yo, tristemente, pues me doy cuenta en personas que tienen este tipo de prácticas, Memo, es que se hacen como muy individualistas. Incluso gente que está muy preparada intelectualmente, no sé, tienen alguna carrera, practican el yoga, el reiki y estas cosas. O lo de los mentados ángeles, que está de también moda. Eso, los cursos de ángeles que están muy, muy de moda. Y yo los veo, pues digo, no es que los estoy juzgando, pero es una como característica propia en ellos, que son como muy individualistas. No, como que van perdiendo relación con sus familiares, con sus padres ancianos, no los visitan, no los ven. Y dices, pues se supone que encuentran la felicidad y la madurez en este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te divides de tu familia? ¿Por qué te alejas de las relaciones humanas, de las relaciones sociales? No entiendo yo eso. Mira, ahorita me hiciste recordar algo. Hace muchos años me acuerdo que fui a un curso angelical del cual les estaba hablando, y la mujer que estaba dando ese curso hacía propaganda al adulterio más no poder, decía ella, mira, si en esta vida, fíjate muy bien lo que les voy a decir, si en esta vida tú tienes tu familia y tus hijos y te encuentras otra mujer, déjalos. Ellos están pagando un mal que en su vida pasada hicieron. Y si tú eres rico, en esta vida disfruta tu riqueza y no mires a los pobres. Y luego empezaba a hablar muy mal de la iglesia católica, o sea, peste sobre la iglesia. Y luego algo que me llamó mucho la atención fue de que ella hablaba mucho del aborto, decía que tú podías abortar cuantas veces quisieras y que Dios iba a estar con los brazos abiertos esperándote.
O sea, como una máquina de perdón. No sé. Claro, y tristemente, por eso como católicos tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios. Cuando no se conoce la bendita palabra de Dios, cuando no se enamora uno de la palabra de Dios, por eso es tan fácil caer en tantas supersticiones. Por eso yo te invito, querido hermano católico, empápate de la palabra de Dios, enamórate para que realmente, si tú has caído en todo esto, tienes que renunciar. Si en tu casa tienes debajo del colchón, en el patio, en el garage, donde sea, todos este tipo de amuletos en el nombre de Cristo, tíralos para que empieces a libertad en tu hogar. Recurre al confesionario, recibe a Cristo en la Eucaristía, en cada misa, escucha su palabra, enamórate del Señor como nuestro hermano Memo, para que la bendita palabra de Dios que meditamos al principio, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Por eso aquí nuestro hermano Memo hoy testifica, porque él también en muchos lugares va junto con nosotros a predicar el evangelio, y él testifica con poder porque ha sido liberado. Por eso deja que la bendita palabra de Dios rompa las cadenas, no caigas en supersticiones, simplemente pon toda tu confianza, tu esperanza, tu necesidad en Jesucristo, y por eso urge llevar el evangelio para que aquellas personas que están metidas en la mentira empiece y den una oportunidad a Cristo, y empiece la luz del evangelio y rompan con todo eso que les ata y no les deja vivir en plenitud la vida cristiana. ¿Tenemos más saludos, hermanito? Pues a todas las personas que nos están enviando sus mensajes de felicitación, muchísimas gracias. Carmen de Tlaquepaque pregunta que si es malo tener hadas en la casa, imágenes de hadas. Mire, hermanita, no sé con qué finalidad las tenga, ni dónde las tenga. Lo que sí es de cuestionarse es que personas que, volvemos a lo mismo, nos decimos católicos, no es posible que tengamos dentro de la casa como en altar principal este tipo de imágenes. Yo creo que no va ni al caso tener una imagen así, ¿no? La tuvieras en el jardín, pues como algo de ornato ahí, pues yo te diría, pues, los cuarzos también en el centro de la sala. En vez de tener la palabra abierta, están ahí los cuarzos. Miren, ahorita que el hermano Rubén toca ese punto de la palabra de Dios, la Virgen en Medjugorje no pocas veces nos hace un llamado en sus últimos mensajes a tener la Sagrada Escritura abierta y en un lugar visible dentro de nuestras casas. Dice, para que venga el deseo de leerla y de orar con ella. O sea, María quiere que Jesús ocupe el primer lugar en nuestras vidas. No podemos estarlo supliendo con un cristal, con una bola de no sé qué, con un cuarzo. Volvemos a lo mismo. Una criatura de Dios no puede tener más poder que el Creador. Claro. ¿Verdad? Y sí, bien lo dice pues carta a los Romanos. Dice, muchos han puesto su confianza en la criatura y no en el Creador. Tristemente, una predicadora me decía que venía de misión por la sierra, dice que veía mucha gente en una capilla y de repente vio una imagen tirada y de repente era la Santísima Virgen María, y en la capilla, oh Dios, ¿a quién tenían? A la supuesta Santa Muerte. Así que muchos católicos hemos desterrado la verdad del Evangelio y hemos aceptado la mentira. Hermanito, bueno, estos obsequios, ¿quién se los va a llevar para que vengan aquí con identificación y los puedan pasar por ellos? Bueno, tenemos ahorita a Teresa Delgado de Zapopan. Bueno, que hay un rosario con su identificación. Martín Carvajal, también de por aquí de Zapopan. Un rosario con su identificación. Y Martín Arbizu. Ok, viene por la predicación con María hacia Jesús y aquí lo puede pedir. Y el otro rosario es para Janet Luna, de aquí de Guadalajara. Ok, entonces vengan aquí con su identificación y aquí lo pueden recibir. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, hermano Memo, por haber estado aquí compartiendo tu testimonio. Y recuerden, en su corazón y en su vida es tiempo de evangelizar.